Este tutorial de ChatGPT va a ser un mini curso comprimido y no va a ser solamente para principiantes, también es para todas aquellas personas que quieren saber cómo aprovechar al máximo ChatGPT, ya sea para potenciar tu trabajo, tus estudios o incluso tu negocio. Y es curioso cómo a día de hoy todavía hay personas que no saben sacarle partido a este tipo de inteligencia artificial. Me recuerda un poco a la época donde empezaron a salir las primeras computadoras y algunos seguían empeñados en utilizar la máquina de escribir, mientras el resto ya aprovechaba al máximo la nueva tecnología. Pues esto es más o menos lo mismo, solo que la inteligencia artificial es bastante más potente y está claro que es el futuro. Pero claro, hay tanta información por ahí y tan confusa, y encima van lanzando un montón de actualizaciones constantemente. Y aquí es donde entra en juego este tutorial. Te enseñaré de forma clara, práctica y directa todo lo que necesitas saber para dominar ChatGPT desde un nivel básico a un nivel más avanzado. Y al final, como siempre, veremos unos cuantos truquitos. Pero antes de nada, ya sabes que agradezco mucho que le des un buen like al vídeo y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos al lío. Lo primero, por si hay algún despistado que no sabe qué es ChatGPT, básicamente ChatGPT es una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, basada en un modelo de lenguaje avanzado o LLM, capaz de entender y generar texto de forma natural. Y alguien se preguntará, oye, ¿y qué es esto de un modelo LLM? Cuando hablamos de modelos de inteligencia artificial LLM, nos referimos a Large Language Model, que básicamente es una inteligencia artificial que está entrenada con grandes cantidades de datos y de texto para comprender y generar texto natural. Una vez que hemos entendido que ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial LLM, es posible que alguien se esté preguntando qué es esto de GPT. Básicamente, GPT significa Generative Pre-trained Transformer y no tiene nada que ver con los Transformers, ya lo he dicho más de una vez. GPT es básicamente un modelo LLM, es la categoría general, es como decir un vehículo, y un GPT es un modelo concreto dentro de esa categoría. Por ejemplo, si fuera vehículos, pues GPT sería coches. Fácil, ¿no? De todas formas, si tienes dudas, pues te dejo los enlaces con más información al respecto aquí en la descripción. Es decir, que todos los modelos GPT son modelos LLM, pero no todos los LLM son GPTs. Parece un poco de lío al principio, pero es bastante fácil. Otros ejemplos de modelo LLM serían Claude, Gemini, Llama, etcétera, etcétera, que por cierto ya hemos visto en anteriores vídeos. Y aprovechando que estamos describiendo conceptos, tampoco es lo mismo ChatGPT que OpenAI. O sea, sí es lo mismo, pero OpenAI es la empresa que ha desarrollado ChatGPT y ChatGPT es la herramienta de chat que tú escribes y te responde. Pero para rizar un poquito más el rizo, ChatGPT tiene, digamos, su propia plataforma y OpenAI tiene otra plataforma paralela que están conectadas, pero son diferentes. Una cosa es chatgpt.com y la otra es la web de OpenAI, que por ejemplo puedes utilizar su API o otros modelos de OpenAI. Pero bueno, ya llegaremos al tema. Entonces, la gran pregunta, ¿ChatGPT es gratis? ¿Sí? ¿No? ¿A medias? Pues bueno, la respuesta rápida es sí, es gratis. Y evidentemente, como todo en la vida, tiene planes de pago. Fijaros, estos son los tres planes que tiene ChatGPT. Tenemos primero el gratis y luego tenemos el Plus, que es el que tengo yo y básicamente te da acceso a los nuevos modelos de ChatGPT y los más avanzados, además de darte límites de uso más amplios. Y el plan Pro, que cuesta $200. Un pequeño inciso, a mí me costaría 229 euros al mes porque estoy en España y se ha de pagar IVA. Pero, por ejemplo, si tú estás en Estados Unidos o América Latina, esto en principio te saldría por $200, pero bueno, varía en función del país en el que te encuentres. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Plus y el Pro? Básicamente son los límites de uso. Por ejemplo, aquí puedes utilizar los modelos más avanzados de ChatGPT, pero con ciertas limitaciones. Por ejemplo, aquí puedes utilizar, si no recuerdo mal, hasta 10 usos diarios con el modelo GPT 4.5 o superiores. Y en cambio, en el Pro tienes un acceso ilimitado a según qué modelos y además te permite acceder antes que nadie a los últimos modelos y las últimas funcionalidades más avanzadas que van saliendo. Luego tenemos el plan para empresas, que ya es para más de 2 usuarios, solo permite facturación anual. Esto te va bien si estás colaborando con otra gente y quieres que tengan ChatGPT. Si eres el jefe y quieres que toda tu plantilla utilice ChatGPT Premium, pues puedes utilizar este plan. Otra gran pregunta, ¿vale la pena realmente ChatGPT
Plus o ChatGPT Pro? Pues bueno, aquí te diría que, como siempre, depende. Y esto realmente es un claro depende del uso que tú le des y de la rentabilidad que tú le saques. Si tú, por ejemplo, lo utilizas cada día, pues a lo mejor sí que te sale cuenta tener un plan Plus. Yo personalmente, como he comentado, tengo el plan Plus que permite acceder a los nuevos modelos que tiene ChatGPT, funcionalidades avanzadas como crear tus GPTs o la creación de imágenes con límites más amplios. Y sí, calma, el tema de las imágenes es algo que tocaremos también en este vídeo. Entonces, como iba diciendo, depende del uso que le des. Si tú le das mucha caña, pues evidentemente te sale a cuenta tener el ChatGPT Plus. Y si no te sale a cuenta, pero lo has de utilizar puntualmente por lo que sea, porque tienes que entregar un trabajo o porque tienes exámenes o una presentación o tu jefe te mete más caña, pues lo que puedes hacer es te das de alta un mes y al mes siguiente te das de baja. Ya está. Ahora bien, no es lo mismo que el plan Pro de $200 al mes. Ahí cambia la cosa. A mí, si me preguntas personalmente si vale o no la pena, yo te diría que pues es bastante caro. A no ser que lo utilices de una forma muy intensiva, pues yo creo que no sale a cuenta. A lo mejor me equivoco, pero bueno, si crees que no es así y crees que ChatGPT Pro pues es una pasada, por favor, déjamelo en los comentarios y dime por qué, porque yo sinceramente lo encuentro bastante caro para lo que es. Ahora vamos con otro tema que puede parecer una tontería: ¿cómo entramos a ChatGPT? Esto es algo que a día de hoy todavía sigue buscando la gente y la verdad es que no lo entiendo. Fijaros, si nosotros nos vamos a Google y ponemos ChatGPT, veremos que nos aparecen varios resultados y esto puede ser bastante confuso porque no todos los resultados van a ChatGPT. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy fácil. Nos vamos a la barra del navegador y ponemos chatgpt.com a secas y ya estaremos dentro de ChatGPT. De hecho, incluso le podemos preguntar cosas, pero lo mejor evidentemente es registrarse, que no cuesta nada. Sé que hay gente que busca usar ChatGPT sin registrarse. La verdad es que tampoco lo entiendo si es gratis, pero bueno, sí que hay maneras de utilizar ChatGPT sin registrarse. Por ejemplo, utilizando el chat de Bing. Para el que no lo sepa, herramientas como Bing Chat o Copilot utiliza el mismo motor que ChatGPT y puedes utilizarlo sin registrarte. Pero bueno, no es nuestro caso. Nosotros queremos utilizar ChatGPT, así que volvamos. Para iniciar sesión lo tenemos muy fácil. Simplemente nos registramos. Si no tienes una cuenta, le das a registrarte y si ya tienes una cuenta, como es mi caso, pues simplemente accedes a ella. El registro es muy fácil. Simplemente necesitas verificar con un correo electrónico y si no recuerdo mal, también necesitas verificar mediante teléfono. Así que bueno, que lo sepas. Y voilà, ya estamos delante de ChatGPT. Ya podemos utilizar esta inteligencia artificial de forma gratuita. O sea, tú aquí te diriges al chat, le preguntas cualquier cosa, por ejemplo, ¿qué hay que hacer para mejorar mi productividad? Y aquí aparecerá la respuesta a tu pregunta. Le puedes preguntar básicamente todo lo que tú quieras, pero tiene unas normas de uso, evidentemente. No le puedes preguntar, por ejemplo, cómo fabricar una bomba. Aunque le digas que es para un trabajo del colegio, esto no lo puedes hacer. O si le preguntas cualquier cosa de este tipo. Pero todo lo demás se lo puedes preguntar sin ningún tapujo. Y por cierto, que se me olvidaba, aquí dentro del chat le damos lo que se conoce como instrucción o prompt. Un prompt es básicamente pues eso, una instrucción o algo que le pides al chat para que te responda lo mejor posible. Supongamos que queremos hacer una rutina de gimnasio, pues se lo pediríamos de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí hay gente que le pone por favor, porque se supone que dentro de unos años, cuando nos invada la inteligencia artificial, a los que le hemos dicho las cosas por favor nos van a perdonar la vida, ¿vale? Esto como tú quieras. Yo sinceramente ahora voy bastante más al grano. Pero bueno, le puedes pedir las cosas por favor, le puedes dar las gracias, puedes hacer lo que tú quieras. Fijaros, vamos con la rutina de gimnasio. Crea una rutina de gimnasio de hipertrofia de 5 días a la semana, lo más completa posible. Vamos a ver qué nos hace. También hay que añadir que en función del modelo que estés utilizando, te va a responder en un idioma o en otro. Por ejemplo, a mí normalmente hace ya algún tiempo, cuando utilizo un modelo que no es el Plus, me responde siempre en argentino. Bueno, simplemente que lo sepáis, ¿no? Perfecto, acá te va una rutina de hipertrofia de 5 días, bien balanceada, enfocada en estimular todos los grupos musculares. Bueno, y aquí pues te pone que si los emojis, día 1 push, día 2 pull. Si os fijáis,
esta herramienta tiene un potencial enorme. Ahora vamos a ir subiendo de nivel, pero veis que nos puede organizar una rutina de gimnasio en prácticamente 5 segundos. Y luego, ojo, esta rutina de gimnasio la podemos modificar. Podemos decirle, no me gustan los ejercicios del día 4. Cámbialos, por favor. Dale. Vamos a rearmar el día 4 y te rehace la rutina del día 4. Por cierto, yo lo que te recomiendo, si no has tenido mucho contacto con este tipo de herramientas, es que veas el vídeo donde explico cómo crear prompts avanzados. Te lo voy a dejar por aquí porque realmente te puede servir para obtener una mejor respuesta. Piensa que cuanto mejor le preguntes a ChatGPT, mejor será la respuesta. Si tú le dices, quiero ser rico, pues claro, te va a convertir en chocolatina, ¿no? Como el chiste ese del genio. Pero si tú le dices, oye, quiero ganar y ahorrar más, soy estudiante y se me da bien el diseño gráfico, ¿qué puedo hacer para ganar dinero? Dame 10 ideas, ¿de acuerdo? Entonces esto es mucho mejor que si le preguntas algo muy genérico. Y fijaros que aquí pues te va a dar 10 ideas para ganar dinero si sos diseñador y estudiante. Como he dicho, a mí pues me ha tocado un ChatGPT argentino. Entonces, fijaros aquí que tenemos varias opciones debajo del chat. La primera, que nos aparece aquí el botón de buscar, es para buscar en internet. Digamos que ChatGPT se conecta a internet o un resultado más concreto. Por ejemplo, dime las 5 noticias más importantes de IA de esta semana. Y como tenemos activado el buscar por internet, aquí nos va a mostrar pues varios resultados y en principio nos tiene que dar efectivamente el enlace de cada uno de los sitios donde ha extraído la información. Fijaros que aquí aparece el enlace. Los 40 principales. Ahora vamos a darle a nuevo chat, aquí en el icono que aparece en la parte superior izquierda, y se nos genera otro chat. Vamos con la opción de Razona. Esta opción está especialmente diseñada para problemas más complejos. Aquí ChatGPT dice que razona mejor y que piensa antes de generar la respuesta, porque no sé si te lo han dicho, pero a veces habla más rápido de lo que piensa y puede soltar alguna tontería, especialmente si estamos empleando este tipo de chat para resolver problemas complejos o, por ejemplo, si le estás preguntando algo muy complicado. Yo esto a veces lo suelo utilizar cuando lo empleo para programar, o sea, para desarrollar páginas web o alguna otra funcionalidad, básicamente para tarea de código, pero sirve para muchas otras cosas, sobre todo enfocadas en el área matemática. Vamos con otro tipo de herramientas. Fijaros que aquí, si le damos a los 3 puntitos, nos aparece que podemos crear una imagen y que podemos utilizar un lienzo. Vamos primero con la creación de una imagen. Fijaros que si nosotros le damos a esta opción, ya se nos genera una petición o un prompt para crear una imagen. Y aquí pues le podemos pedir lo que nosotros queramos. Bueno, siempre y cuando no incumpla los derechos de autor, que os advierto que están bastante pesados con este tema, como es lógico. Fijaros, crea una imagen de un paisaje increíble dentro de un bote de cristal. Vamos a ver qué nos hace. Y fijaros lo que nos ha hecho. La verdad es que ha tardado bastante rato, pero lo ha conseguido. Fijaros que nos ha creado justo lo que le hemos pedido, un paisaje increíble dentro de un bote de cristal. Y lo bueno de esto es que tienes la opción de seleccionar y de editar la foto. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos el fondo, vamos a seleccionarlo, y ahora le podemos decir, por ejemplo, cambia el fondo y conviértelo en un fondo más claro. Bueno, más o menos se entiende, ¿no? Fijaros. Y fijaros que nos ha cambiado el fondo y ha puesto un fondo de color claro. Y de hecho, esta mesa que aparece aquí también la ha aclarado. De hecho, si os fijáis, aquí pues se me ha escapado un poquito el pincel y ha recortado un poquito de la botella. O sea, fijaros si es sensible el tema. En vez de tener que hacerlo con el Photoshop y pasarte, pues yo que sé, media hora intentando cambiar el fondo de color, aquí lo haces en prácticamente un minuto. También he de decir que a veces falla un poquito esta herramienta. No es perfecta ni mucho menos. Y si te interesa saber el potencial que tiene esta herramienta para crear y editar imágenes, te dejo un vídeo por aquí donde lo explico perfectamente. Y por cierto, hablando de imágenes, estoy seguro que quieres ver el típico ejemplo sobre los estudios Ghibli. Yo sé que quieres ver cómo transformamos aquí en vivo y en directo una simple foto y la convertimos como si fuera un dibujo hecho por los mismísimos estudios Ghibli. Pues mira, aquí lo que voy a hacer es pasarle
sale una foto en la que aparezco muy pensativo, me voy a ir a los 3 puntitos, voy a seleccionar la opción de crear una imagen y le voy a pasar el siguiente prompt. Aquí le digo, crea una imagen de una versión de esta foto tipo anime como si estuviera hecha por los famosos estudios Ghibli, solo que se parezca el estilo. ¿Por qué le digo que se parezca y lo remarco en paréntesis? Porque a veces te va a decir que no se puede por tema de derechos de autor. Si intentas replicar otros estilos como Disney o cualquier otro que es así conocido, es muy probable que te diga que infringe las políticas. Entonces tú ahí tienes que ser un poquito avispado y decirle que solamente quieres crear una imagen que sea parecida, aunque bueno, la verdad es que hay bastantes trucos para imitar estilos. Pero bueno, fíjate lo que nos va a hacer con este simple prompt, donde queremos que nos imite el estilo de los estudios Ghibli. Y fijaros lo que nos hace. Nos convierte exactamente lo que le hemos pedido en un dibujo estudio Ghibli. Y vuelvo a repetir, se pueden hacer muchas más cosas aparte de este estilo tipo Ghibli. De hecho, tengo un vídeo que tuvo bastante éxito donde explico cómo puedes hacer diferentes estilos. Si te interesa el tema, pues te lo dejo también por aquí y en la descripción. Entonces, ¿para qué sirve la opción de lienzo? Básicamente es una funcionalidad que permite trabajar con documentos y con código de forma colaborativa. ¿Qué significa esto? Pues vamos a verlo. Lo primero que hay que saber es que esta opción es especialmente útil para crear contenido, o sea, para redactarlo y para generar código. Si trabajas en código, pues esta opción también es muy útil. Pero bueno, aquí no nos vamos a poner muy técnicos y vamos a generar contenido para que veas cómo funciona. Le podemos decir, crea una introducción, como no podía ser de otra manera, para un artículo de blog sobre un curso de ChatGPT. Vamos a ver. Fijaros, en el lado izquierdo tenemos lo que le hemos pedido y la explicación que te da en el chat. Y a la derecha tenemos el lienzo, es decir, tenemos la respuesta que nos ha generado a nuestra petición. Aquí, como ves, puedes compartir esta respuesta. Te genera un código que lo puedes copiar y lo puedes pegar donde tú quieras. Lo bueno de esto es que nos permite modificar cualquier cosa de manera directa. Por ejemplo, supongamos que no me gusta cómo empieza en la era digital actual. Pues bueno, me parece una intro bastante recurrente, entonces lo que voy a hacer es borrarla y empezamos con la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta, bla bla bla. Supongamos que aquí queremos hacer un salto de línea, pues lo hacemos sin ningún problema. Que queremos poner otro párrafo y queremos poner, oye, apúntate a mi curso de SEO, pues lo podemos poner. Y luego incluso aquí tenemos herramientas de edición, sugerir ediciones. Aquí le podemos decir, por ejemplo, ajusta la longitud o realiza una revisión final o añade emoticonos. Le encantan los emoticonos. Supongamos que decimos, oye, este texto me parece muy básico. Quiero subir el nivel o quiero subir un poquito el listón y que utilice, por ejemplo, un lenguaje un poco más técnico. Pues fijaros, yo lo voy a seleccionar todo, me parece que no hace falta y aquí le digo nivel de lectura y le pongo bachillerato, universidad, estudios de posgrado, le voy a poner estudios de posgrado, ¿vale? También podría reducirlo y a un lenguaje pues mucho más básico y fácil, pero en este caso le voy a meter caña y voy a decirle que lo haga como si estuviera hecho para gente de máster o doctorado. Le damos clic y empezaría a hacerlo él mismo. Fijaros que aquí ahora empezará la magia y utilizará pues un lenguaje digamos más sofisticado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la versión gratis tiene ciertos límites que por cierto acabamos de pasar. Y aquí tenemos dos opciones, o pasarnos a la versión Plus o si no esperarnos o incluso puedes crearte otra cuenta. Pero bueno, esto que quede entre tú y yo. Fijaros que si volvemos al nuevo chat, aquí podemos acceder a la barra lateral. Aquí es donde aparecen varias opciones. Entre ellas aparece todo el historial de chats que has generado. Aquí, por ejemplo, aparece lo último que le hemos pedido, que ha sido que nos generara una introducción con la herramienta de lienzo. Una opción que está muy bien, especialmente si utilizas constantemente ChatGPT y luego quieres buscar un chat que se te ha perdido o que hace mucho tiempo que lo has hecho, es el buscador de chats. Con esto puedes buscar cualquier chat a través de las palabras clave. Por ejemplo, yo aquí pongo YouTube y me aparecerán todos los chats relacionados con YouTube, que por cierto son unos cuantos. Que no queremos que aparezca un chat por lo que sea en el historial, pues le damos a los 3 puntitos y podemos archivarlo, eliminarlo, cambiar de nombre o compartirlo. Y si has buscado una cosa que te da un poquito de vergüenza, pues
eliminar y ya está. Aquí, como ves, aparece la opción de explorar GPTs. ¿Qué son estos GPTs? Básicamente los GPTs son como una especie de aplicaciones que permiten personalizar este modelo de lenguaje y de esta forma puedes desempeñar tareas específicas utilizando estos GPTs. Vamos a ver un ejemplo. Fijaros, aquí le damos a explorar GPTs y se nos abre una nueva pestaña con todos los GPTs que podemos utilizar. Supongamos que queremos transcribir un vídeo de YouTube, pues aquí podríamos poner transcribe YouTube y aquí aparecen todos los GPTs que podrías utilizar para transcribir vídeos de YouTube. Yo te recomiendo que utilices uno que tenga bastantes reviews. Fíjate que este tiene más de 10.000. Hacemos clic, aquí aparecería pues la información del GPT y qué es lo que puedes hacer. A veces pues aparecen algunos ejemplos, las valoraciones, le vamos a dar a empezar y aquí le podríamos pasar cualquier URL de un vídeo de YouTube y nos lo transcribiría. Aquí, si os fijáis, pone que he llegado al límite para usar los GPTs, entonces me tendría que esperar hasta esta hora de aquí, que por cierto aún queda un rato. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que queremos resumir un PDF que nos ha pasado el profesor o nuestro jefe y que tiene, pues yo que sé, 100 páginas. Aquí buscaríamos un GPT personalizado para resumir este PDF, por ejemplo este de aquí. Vuelvo a repetir, recomiendo mirar las reviews que tiene cada GPT. Vamos a utilizar el primero y aquí, en vez de pasarle la URL, le tendríamos que pasar el archivo. Para cargar archivos tenemos dos opciones. Podemos hacerlo directamente a través del chat, clicando en este icono de aquí donde aparece el mensaje de cargar archivos, y podemos seleccionar, o sea, podemos conectar nuestra cuenta de Google Drive y utilizar los archivos que tengas alojados tanto en el Google Drive como en Microsoft OneDrive. Y luego tenemos la opción de toda la vida, que es cargarlos desde tu ordenador o desde tu dispositivo. Esto también se puede hacer a través de móvil o smartphone. Entonces simplemente nos iríamos aquí y seleccionaríamos el archivo que nosotros queramos. Aquí podemos seleccionar imágenes, vídeos, archivos PDF, TXT, pero hay que decir que no acepta todos los archivos. O sea, si el tipo de archivo es muy raro, a lo mejor no te lo acepta. Entonces esto, pues nada, simplemente lo seleccionamos, podemos abrir y otra forma de hacerlo es arrastrando directamente al chat. Bueno, esto supongo que ya sabéis cómo funciona. Nos vamos a la carpeta, seleccionamos el archivo que queramos y lo arrastramos directamente a ChatGPT. No sé si se ve bien, voy a hacerlo así. Fijaros que ya nos aparece el mensaje de añade lo que quieras. Soltamos y se empezaría a cargar el archivo. Fijaros que podemos trabajar con diferentes archivos, no solamente uno. Y esto es completamente multimodal, es decir, le podemos pasar audios, vídeos. Por ejemplo, yo aquí le estoy pasando un audio de 40 minutacos. O sea, realmente lo acepta bastante bien. Eso sí, si os fijáis, he tenido que cambiar a mi cuenta Plus porque he excedido los límites. Pero bueno, que sepáis que esto también se puede hacer en la cuenta gratuita. Y ahora le podemos pedir lo que quieras. Por ejemplo, haz un resumen del PDF y utiliza el mismo que el audio. ¿De acuerdo? Aquí le estaríamos diciendo que haga pues un resumen del PDF que le hemos subido y que utilice el mismo tono y estilo que el audio que le he pasado. Esto realmente funciona muy bien para, pues, bueno, ya me entiendes, curar contenido. Ahora vamos a fijarnos en una cosa que también es importante, porque puedes configurar ChatGPT y, digamos, personalizarlo un poco. Si nos vamos a la parte superior derecha y le damos a nuestro perfil, tenemos varias opciones. Tenemos, por ejemplo, para explorar los GPTs, que ya lo hemos visto. Luego tenemos la opción de personalizar ChatGPT. Si nosotros entramos en esta opción, podemos personalizar las respuestas que nos dará de forma genérica. Por ejemplo, yo quiero que me trate por mi nombre, pues le voy a poner, ¿cómo debería llamarte? David. ¿A qué te dedicas? Pues bueno, esto ya no sé si tiene relevancia o no, pero bueno, desarrollador web, yo creo que esto no hace falta. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué cualidades debería tener ChatGPT? Aquí sí que lo puedes personalizar. Por ejemplo, puedes decirle una cosa que yo utilizaba antes, ahora ya no, pero antes le decía que nunca tratara de usted en las contestaciones que me hacía. Y aquí se lo puedes decir para no tener que estar todo el rato diciéndole lo mismo. Es tan simple como decirle, no trates de usted en ninguna respuesta. Y aquí también pues puedes pedirle que utilice un tono más informal.
formal o que no sea tan formal, lo que tú quieras. Y si os fijáis, aquí debajo aparecen varias opciones preestablecidas. Por ejemplo, le dices que sea más hablador y aquí pues te dice habla con naturalidad y sea expresivo. Mira, ¿ves? Esto es mejor que lo que he puesto yo. Que sea ingenioso, por ejemplo, ¿no? Aquí te dice usa el humor ágil e inteligente cuando sea apropiado. Generación Z. A ver, habla como si fueras de la generación Z. Esto no sé si es muy buena idea ponerlo, pero bueno, a lo mejor a ti te interesa. Incluso podemos actualizar para que nos dé más opciones. Fijaros que se puede ir actualizando. ¿Algo más que ChatGPT deba saber de ti? Aquí ya, sinceramente, yo creo que estas cosas pues no tienen mucha relevancia. A lo mejor me equivoco, pero creo que esto no tiene mucha relevancia. Avanzado, pues evidentemente esto lo deberías tener todo activado. Búsqueda en internet, DALL-E para el tema de las imágenes, para el tema de código pues tener activarlo, el lienzo y la voz avanzada. ¿Qué es esto de la voz avanzada? Pues mira, si guardamos y nos vamos otra vez al chat, podemos dictar por voz, es decir, yo le puedo dar a dictar y aquí le puedo decir pues cualquier cosa. Le puedo decir haz un resumen de un artículo de actualidad sobre inteligencia artificial y ahora en principio me lo tiene que transcribir. Aquí me ha pillado pensando, fíjate que le podemos dictar por voz. Esto es una función que puede ser una pasada, especialmente si tú eres una persona pues que no se maneja muy bien con el teclado, o bueno, la verdad es que siempre vas a hacer mucho más rápido mediante voz que escribiendo, por muy rápido que escribas. Yo en algunos casos utilizo este tipo de instrucciones por voz para ir mucho más rápido, o por ejemplo si tengo que ir cogiendo apuntes sobre algo, o si tengo que anotar ideas o lo que sea, ¿no? Pues aquí le puedes dictar para ir pues mucho más rápido. Y luego se lo pasamos tal cual. Luego, otra cosa importante, más allá de la personalización de ChatGPT, podemos acceder a las configuraciones. Aquí nos aparece el panel de configuración con los ajustes generales. Por ejemplo, podemos elegir el tema, si lo quieres claro, pues claro, oscuro o propio del sistema, que es así con grises y tal, es el que utiliza normalmente. Aquí podemos decirle, por ejemplo, mostrar siempre el código cuando se usa el analista de datos, pues por ejemplo lo podemos activar. Mostrar sugerencias de seguimiento en los chats, pues si lo queremos desactivar o activar. Idioma automático, en este caso pues puedes decirle español, aunque bueno, yo lo tengo en automático porque a veces le pido cosas en inglés, así que lo vamos a dejar en inglés. Chats archivados, gestionar. No tienes chats archivados. Bueno, pues aquí aparecerían todos los chats que tenemos archivados. ¿Cómo se archivan? Pues lo hemos explicado antes. Simplemente nos vamos al historial, accedemos al chat que queremos, le damos a los tres puntitos y lo archivamos. Una vez archivado, mira, vamos a hacer un par de pruebas. Caída del medio, esto mismo. Archivar, ¿vale? Entonces nos vamos otra vez a configuración, nos vamos a chats archivados y en principio, exacto, ahora aparecerán todos los chats que tenemos archivados. Esto no solamente sirve para esconderlos, sino también pues para tenerlos localizados en algún sitio, aunque bueno, sí, la verdad es que normalmente se utiliza para esconderlos un poquillo. Cerramos esto, volvemos, archivar todos los chats. Aquí tienes la opción de archivar todos los chats que tienes en el historial. Cuidado porque si le das va a tardar un ratito en hacerlo y lo mismo puedes hacer para eliminar todos los chats que aparecen en el historial. Esto es algo así como el botón de autodestrucción. Se eliminarían todas las conversaciones que has tenido con ChatGPT. Y bueno, aquí debajo podemos cerrar sesión. Vamos a personalización. Instrucciones personalizadas. ¿Qué significa esto? Pues significa lo que hemos visto antes. Esta es otra manera de acceder a las personalizaciones de ChatGPT. Seguimos. Memoria. Hacer referencia a las memorias guardadas. Esto es muy útil porque puedes hacer referencia a antiguas conversaciones que has tenido con ChatGPT. A mí esta opción me parece muy interesante, así que yo siempre la dejaría activada. Esto es muy útil si queremos hacer referencia a una conversación que hemos tenido hace una semana con ChatGPT y entonces le podemos decir, oye, ¿te acuerdas sobre la página web que hicimos de unos abogados en Barcelona? Pues hazme una igual o hazme una parecida pero en color naranja. Pongo un ejemplo tonto, pero para que veáis el potencial de esta opción. Y aquí tenemos un enlace hacia más información. Si le damos clic, nos aparece una sección de preguntas frecuentes donde pues tienen las típicas preguntas que te puedes hacer, el buscador y tal. Y bueno, también tienes otra información que puede serte útil. Pasamos al tema del habla. Aquí lo que podemos hacer es personalizar las respuestas de voz. Esto de aquí es el tipo de voz. Cada uno de estos nombres pues tiene una voz diferente. Por ejemplo, pues una más aguda o una más femenina, una más masculina, ¿de acuerdo?
ejemplo, puedes utilizar cualquiera de estas opciones y aquí la puedes escuchar. Idioma principal, pues automático también. Esto es más o menos lo que hemos visto antes de la selección de idioma. Si tú pues lo utilizas en diferentes idiomas, déjalo en automático. Controles de datos. Mejora el modelo para todos. Pues bueno, aquí podemos decirle que no hace falta, que ya ganan bastante pasta. No, es broma. Aquí es simplemente le estás permitiendo que analicen un poco tus datos para poder mejorar el modelo. A ver, yo sinceramente creo que los van a pillar igual, o sea que haz lo que tú consideres. Yo lo voy a dejar desactivado. Enlaces compartidos, gestionar, introducción al curso de ChatGPT. Esto es muy bueno porque aquí aparecerán los enlaces a distintos tipos de contenido. Por ejemplo, en la conversación que hemos tenido antes para pedirle una introducción sobre el curso de ChatGPT. Pues aquí nos aparecería un enlace que va directo hacia la conversación que hemos tenido. Fijaros que esto también puede ser bastante útil, especialmente si lo utilizas bastante. Es una forma de poder acceder a este tipo de contenido de forma rápida, aunque bueno, también lo puedes hacer a través del buscador del historial. Fijaros que aquí podemos exportar todos los datos de nuestra cuenta, por si quieres, no sé, entrenar un modelo de inteligencia artificial o tenerlo guardado, que sepas que se pueden exportar todos tus datos, o sea, tus conversaciones y demás ítems. Aquí le damos a confirmar exportación y vale, datos exportados con éxito. Fijaros que aquí te dice, te enviaremos una notificación cuando estén listos. Mira, y esto estaba buscando yo. Se envía por correo electrónico. Perfecto. Eliminar cuenta. Esto sí que sería el botón de autodestrucción y bueno, podríamos eliminar la cuenta a través de aquí. Perfil de constructor. Esto está muy bien para creadores de contenido, para empresas o para cualquier persona u organización que quiera aparecer en ChatGPT. Por ejemplo, yo en mi cuenta tengo puesto todas mis redes sociales, tengo también en mi nombre, lo he verificado. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que cuando alguien busque información sobre, yo qué sé, sobre SEO o sobre WordPress o lo que sea, pues aparezca yo como referencia. Cuando alguien esté buscando por ChatGPT, pues que le aparezca yo. Entonces, con esta opción tenemos más posibilidades de aparecer en los resultados del chat. Y bueno, también tiene otras funcionalidades relacionadas más con el SEO. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Aplicaciones conectadas, lo que hemos comentado antes. Puedes conectarlo a través de tu Google Drive, puedes conectarlo a través de tu cuenta de Microsoft OneDrive y pues ya estaría. Tema de la seguridad, autentificador multifactor. Esto yo lo tengo habilitado, la verdad es que es un coñazo, pero bueno, es una capa extra de seguridad para proteger nuestra cuenta. Cerrar todas las sesiones. Si tú tienes abierto ChatGPT en, no sé, 14 ordenadores, pues le das a cerrar todas las secciones y se cierra en todos los dispositivos. También es una opción que está bastante bien. Y luego, pues aquí tenemos mejorar el plan, que ya hemos visto los diferentes tipos de planes, y conseguir la extensión de búsqueda de ChatGPT. Esto, la verdad es que puede estar bien en algunos casos, pero yo sinceramente no utilizo este tipo de extensiones. Prefiero mil veces utilizar el propio ChatGPT o buscarlo en Google. No sé, me parece una manera bastante redundante de buscar las cosas. Y si os fijáis, pues bueno, no está disponible y también suele tener bastantes problemas de incompatibilidad, especialmente con Google. Vale, ahora si me lo permitís, vamos a ir a mi cuenta Plus. Espero que nadie se enfade. Digo esto porque últimamente siempre que hago algo a través de mi cuenta Premium hay gente que se enfada en los comentarios. Pues bueno, tranquilos, solo será un momento, ¿vale? Coger aire y aguantar la respiración, no sé. Vamos a hablar de los diferentes modelos de inteligencia artificial que puedes utilizar. Esta opción normalmente te interesa si tienes alguna de las cuentas Premium, pero me parece que en la opción de ChatGPT gratis también puedes acceder. Bueno, mira, no, de hecho solo tienes una opción, o sea, no puedes elegir entre diferentes modelos, pero sí puedes hacerlo a través de la plataforma de OpenAI. Pero bueno, si te interesa, te dejo un enlace por aquí hacia el vídeo donde lo explico con más detenimiento. Volvemos a la cuenta Premium y ahora desde esta opción de aquí que aparece en la parte superior izquierda podemos seleccionar el tipo de modelo que queremos utilizar. Aquí aparecerán listados los diferentes modelos. En este caso estamos utilizando el GPT-4o, que sería el que normalmente pues utilizamos en la cuenta Plus. Luego aquí también podríamos acceder a la funcionalidad de tareas programadas. Esto también ya lo veremos en otro vídeo si os interesa porque es un poquito largo de explicar.
explicar y solo es para usuarios premium. Y luego la opción más interesante es que puedes acceder a los nuevos modelos de inteligencia artificial y a los más potentes que saca ChatGPT. En este caso, por ejemplo, hablamos del GPT 4.5, que es el último modelo que ha salido a fecha de hoy, y como veis yo ya me he fundido el límite hasta el 14 de abril, que es dentro de unos cuantos días. Luego tenemos diferentes modelos, como por ejemplo el O1, que utiliza razonamiento avanzado. Este es el que normalmente utilizo yo para tareas de código y para tareas que son así un poquito más complejas, aunque he de decir que este es el que utilizo cuando no tengo el GPT 4.5 o cualquier modelo superior. Luego tenemos el O3 Mini, que es para hacer cosas a toda leche, es bastante potente y todo el mundo habla súper bien de este modelo, pero a mí sinceramente me van mucho mejor los otros, así que bueno. Y luego el Mini High, excelente en programación y lógica. Yo vuelvo a decir lo mismo, a mí sinceramente me va mejor el O1 o el GPT 4.5, mejor que el O3 Mini High. Y luego aquí tenemos más modelos, GPT 4 Mini y GPT 4, pero bueno, yo sinceramente ahora mismo solo utilizo dos, el GPT 4o y el GPT 4.5, que es el más avanzado. Aquí he de hacer una aclaración, normalmente no utilizo ChatGPT para todas las tareas. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de código, normalmente si tengo que hacer algo de código así un poquito complejo o un poquito largo, utilizo el modelo de inteligencia artificial de Claude Sonnet, que actualmente es uno de los mejores para hacer tareas de código. Y por ejemplo, para otro tipo de tareas utilizo Gemini de Google. Es decir, que en función de lo que quiero hacer, utilizo un modelo u otro. Otra cosa que me pregunta bastante la gente es si existe algún método para detectar la inteligencia artificial, por ejemplo en trabajos o en redacciones, en libros, y la respuesta es que sí y no. Es decir, sí que existen herramientas que son bastante fiables, pero hay maneras de saltarse este tipo de detectores, y de hecho ya dedicamos un vídeo sobre el tema donde explicaba cómo saltarse prácticamente cualquier detector de inteligencia artificial, por muy bueno que sea. Si te interesa el tema, te dejo por aquí el vídeo y el enlace en la descripción. Otra cosa que me pregunta también la gente, ¿cómo podemos exprimir al máximo ChatGPT, este tipo de tecnología que aparentemente es tan potente, y luego te pones a hacer cosas y te da la sensación de que no lo estás aprovechando al máximo? Pues bien, aquí van un par de truquitos que deberías saber. Aquí no me voy a enrollar mucho sobre trucos de ChatGPT, porque la verdad es que también hemos dedicado algunos vídeos para estos temas, y el último que hicimos fue para generar el mejor prompt que puedes hacer de ChatGPT, que también es un vídeo que te voy a dejar por aquí y en la descripción porque es bastante interesante. Pero básicamente lo que has de saber es que lo más importante que puedes hacer es generar un buen prompt, una buena instrucción. Cuando más completa sea esa instrucción, o sea, lo que le pides, mejor será la respuesta. Y si no quieres que se invente cosas, pídele referencias, pídele fuentes. Luego también otra cosa que es muy potente es utilizar otro tipo de herramientas junto con ChatGPT, por ejemplo para el tema de las automatizaciones. Ahora mismo hay un montón, tienes make.com, N8N, Zapier y un montón más de herramientas que sirven para automatizar procesos y que puedes hacer cosas incluso de forma automática, o sea, de forma autónoma, sin casi tener que intervenir tú. Este también es un tema que, si os interesa, podemos indagar un poquito sobre las diferentes automatizaciones que podemos hacer con ChatGPT, que realmente son prácticamente infinitas, tanto para usos del día a día como para usos profesionales. Vuelvo a comentar, si estás interesado en que haga un vídeo sobre este tema, por favor déjamelo en los comentarios y así sabré que hay un poquito de interés sobre el tema, porque muchas veces no sé si hacer un tipo de contenido u otro, y si me dejas en los comentarios lo que te apetece ver, pues a lo mejor me ayudas a decidirme. Y para acabar, una pequeña conclusión: no te obsesiones con el tema de la inteligencia artificial, no pretendas hacerlo todo con la IA, porque actualmente no es una buena idea dejarlo todo en manos de la inteligencia artificial. Es algo que está en auge, es algo que es muy útil, es el futuro, pero yo siempre intentaría revisar todo lo que haces, como mínimo darle un repaso o una ojeada. Otra cosa es que hagas cosas de forma masiva con la API o en diferentes contextos, pero normalmente si estás utilizando el chat, yo siempre digo lo mismo: está bien abusar un poquito de esta tecnología
tecnología, pero no te flipes. Y si le puedes dar un toque humano, pues mejor que mejor. Aunque también es verdad, y hay que admitirlo, todo apunta a que cada vez se pueden hacer cosas más automatizadas y más autónomas. Así que bueno, al final vamos viendo cómo se va desenvolviendo el tema y nos vamos a tener que ir adaptando a esta nueva tecnología que, como veis, es súper potente para hacer cualquier cosa. Si crees que me he dejado algo o te gustaría ver algún otro tipo de contenido relacionado con ChatGPT o con la inteligencia artificial, por favor déjamelo en los comentarios. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.